8:37, momento de Agenda Económica AM aquí en CNN Chile Radio. Francisca Bamontes está con nosotros. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Seba, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, Buen día días. también a todos quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. Vamos a comenzar esta revisión de las informaciones acá en Agenda Económica AM y lo hacemos, Seba, enfocados también en lo que ha sido esta emergencia a raíz de los incendios forestales que han afectado fuertemente a la zona centro-sur de nuestro país. Sabemos que esta emergencia se arrastra desde el sábado, cuando también ahí hubo todo lo que ocurrió a raíz de la emergencia por las altas temperaturas, que es un factor que sin duda también incrementó la propagación de estos incendios. Hasta la fecha, lo decía también ayer la ministra Carolina Toá, 44.000 hectáreas afectadas en lo que va del año y casi la mitad de este número se concentra solamente en la región de la Araucanía. Ya sabemos que las autoridades han hecho este despliegue en terreno en distintos sectores, también se ha comenzado a hacer los primeros catastros, Seba, porque entendemos que esta emergencia sigue en desarrollo, claro. Por lo tanto es difícil tener quizás una cifra un poco más concreta de la afectación, por ejemplo, pero ya surgen algunas cifras relacionadas. El último reporte indicaba que cerca de 13 incendios se encuentran en combate al momento de hoy, a la fecha, y algunas zonas, ya lo decíamos, la Araucanía, por ejemplo, han sido de las más golpeadas. Traillén, por ejemplo, con 3.200 hectáreas afectadas, con riesgo también de alcanzar sectores poblados, una emergencia que también ahí se dio durante la jornada de este día miércoles. Ahí el informe de nuestra compañera María Luisa Carrión también lo evidenciaba durante esta jornada. Vecinos que también estaban preocupados por esta situación, el hecho de que las llamas pudieran llegar hacia sus casas, hacia también distintos predios de esta zona. Galvarino también, por nombrar otros lugares en los que se ha concentrado esta emergencia. Coyipulli, que también ha sufrido estos estragos. Ya lo decíamos, Seba, durante el fin de semana las altas temperaturas fueron uno de los factores más relevantes, y ahora, si bien la temperatura ha bajado un poco en relación a la emergencia que tuvimos por ese motivo la semana pasada, ahora queda otro factor que también está generando problema, y es el viento. Acá también decían las autoridades que es este factor el que está poniendo en peligro precisamente el avance o más bien generando con más fuerza el avance de las llamas. Ya lo decíamos también la jornada anterior, el Ministerio de Agricultura decretó emergencia agrícola, al menos acá en la región de la Araucanía. Esto quiere decir que los gobiernos regionales pueden destinar recursos, o más bien reasignarlos o redirigirlos precisamente para ir en ayuda de las personas afectadas. Cerca de 500 agricultores, decían ayer, se encuentran con afectación debido a esta emergencia, pérdida de cosecha, pérdida de maquinaria también importante para el proceso productivo. ¿Y hay estimaciones? Me imagino que es difícil, pero ¿estimaciones respecto al impacto económico que esto tiene? ¿Alguna cuantificación? De hecho, sí, hace poquito surgió, Seba, un catastro con los datos más bien preliminares, porque lo decíamos, no es posible tener un catastro completo porque esta emergencia sigue en desarrollo. Pero la consultora Colliers, de hecho que la cita también el Diario Financiero en su edición de hoy, grafica precisamente las pérdidas en los sectores productivos de la zona sur, y estas alcanzarían los 253 millones de dólares, en lo que va al menos ahora, y esto se concentraría en la región de la Araucanía, Ñuble, y también en la región del Biobío. Sabemos que la emergencia por los incendios también se ha centrado en otros lugares, como por ejemplo la región del Maule. De hecho, sin ir más lejos, la persona fallecida hasta el momento es de esa región, y que este hecho ocurrió el fin de semana, pero al menos la concentración en el daño, al menos en el sector productivo vinculado a la agricultura, por ejemplo, se concentra precisamente acá, en la Araucanía, Biobío y también el Ñuble. Hoy, Seba, se esperan distintas actividades también en despliegue por parte de las mismas autoridades locales. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Corma van a hacer un balance de lo que ha ocurrido en la región del Biobío, al menos hasta la fecha, y también desde INDAP hoy se va a iniciar la entrega de las primeras ayudas a los pequeños productores agropecuarios que también se han visto afectados. Hay que recordar, Seba, que estas zonas de nuestro país, muchas de ellas, muchas comunidades, la actividad principal productiva es la agricultura. Son pequeños productores que dependen precisamente solo de esta actividad. Y ese punto es muy bueno, porque hay inversión más grande que se puede ver afectada de más largo plazo, pero para muchos pequeños agricultores de subsistencia requieren esa ayuda pronto para ir recuperando infraestructura, eventualmente recuperar ganado también, o alimento que les permita sobrevivir, esa es la palabra. De todas maneras, porque ese es el concepto. Ellos dependen de esta actividad para la subsistencia diaria, no así, por ejemplo, quizás otro tipo de empresarios un poco más grandes, que si bien obviamente la afectación también les llega, tienen otras maneras de poder ir ahí saneando al menos de buenas a primeras esta situación a raíz de esta emergencia. Ya decíamos entonces, estas ayudas iniciales van a considerar, según cada caso, yo lo decías tú, Seba, la entrega, por ejemplo, de alimentación animal,
para los animales el ganado de estos pequeños productores, y también la transferencia directa de dinero en algunos casos, ahí dependiendo, por cierto, del nivel de afectación. Sabemos también que las autoridades, como ya lo decíamos, se encuentran desplegadas en la zona, y te invito, Seba, a ti y a todos quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, a tomar contacto con nuestro siguiente entrevistado. Él es Héctor Cumilaf, Seremi de la región de la Araucanía, quien nos acompaña a esta hora por contacto telefónico. Héctor, muy buen día, gracias por este contacto con CNN Hola, Chile Seremi. Radio. Buenos días. Sí, muy buenos días, ¿no? Gracias a ustedes por la posibilidad de dar a conocer el trabajo que estamos haciendo acá en la región frente a esta situación. La verdad que por día ha sido bastante dramática. Afortunadamente ha existido un trabajo muy coordinado de los distintos servicios públicos que ha permitido que esta tragedia que hemos tenido acá en la región no sea más grave. Afortunadamente, dentro de todo lo negativo de esta situación, la mayor afectación ha sido en praderas naturales. No hemos tenido grandes costos, sobre todo en viviendas, que son las situaciones más complejas que se viven en este tipo de situaciones. Y lo otro que, sobre todo, que en nuestra región ha sido la provincia de Malleco la que ha sido más afectada, y dentro de lo que nos concierne a nosotros como agricultura, las siembras, la gran mayoría ya se había realizado, por lo tanto no hemos tenido grandes pérdidas en ese sentido, sobre todo en cereales, y como les comentaba, la gran afectación se da principalmente en la agricultura familiar campesina, aquellos que tienen ganadería de subsistencia. Esas praderas, ¿cierto?, se han quemado. Por eso hoy, oportunamente, ya vamos a iniciar las entregas en Purén, y así sucesivamente también en las otras comunas que han sido afectadas. Los incendios siguen activos, por lo tanto los catastros que tenemos son preliminares, y que lógicamente también se van cruzando con los polígonos de incendio que nos entrega CONAF para determinar las zonas que han sido afectadas. De todas maneras, Seremi, mi pregunta también va enfocada en esa línea. Nosotros podíamos conversar también a lo largo de estos días con distintas autoridades locales, entre ellas, por ejemplo, el presidente del gremio de agricultores de Malleco, quien nos decía, por ejemplo, que esta emergencia se pudo quizás adelantar. De hecho se hizo. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido 3 febreros consecutivos, decía él, con este tipo de emergencias, de incendios en la zona, lo que nos permite también quizás hacer un trabajo un poco más mancomunado, con un poco más de antelación. ¿Cómo fueron esos trabajos también por parte, por ejemplo, desde la Seremía? ¿Cómo se hizo también la conversación con los distintos, con las otras autoridades a nivel más central, para poder llegar de forma oportuna con estas ayudas? Sí, yo creo que el nivel de preparación, de aprendizaje que se tuvo del 2022-2023, donde se dieron las situaciones que hasta el momento tenemos en la región más complejas, ha servido, y eso ha permitido, por ejemplo, que el nivel de afectación, sobre todo en vidas humanas y también en los bienes de las personas, sea bastante menor, a pesar de la envergadura que hemos tenido de los incendios. De hecho, es a partir del 7 de febrero donde se comenzó a darse esta mayor afectación. Antes habíamos tenido un incendio grande, por ejemplo, en los sauces, pero que había afectado principalmente a una plantación forestal. Entonces, los cortafuegos que se hicieron acá en conjunto con Vialidad, los municipios, lo que ha hecho CONAF, también toda la preparación que se hizo desde Senapred con los distintos municipios para ir avanzando en lo que son los riesgos que implican los incendios. Toda esa capacitación se realizó durante todo el año. Por lo tanto, ahí ha existido un trabajo importante de prevención. Ahora, nuestra provincia, particularmente la de Malleco, lamentablemente tiene un ordenamiento ahí también territorial. Hay bastante material que permite que, en definitiva, cualquier chispa, ¿cierto?, se transforme en un incendio de las envergaduras como las que hemos conocido en los últimos días, particularmente el fin de semana, con esas altas temperaturas, viento, nivel de humedad, que hacía muy fácil que estos incendios se propagaran fuertemente. De hecho, Coyipulli y Traillén
centros urbanos han estado bastante amenazados, pero en la preparación que ha tenido CONAF, el apoyo también, por supuesto, de la empresa privada, con todo el material aéreo, terrestre, permitió que finalmente no tuviésemos consecuencias como, por ejemplo, 2022-2023, donde tuvimos casas urbanas en Purén en aquel momento siniestradas. Ajá. 8 de la mañana con 47 minutos. Conversamos a esta hora con Héctor Cumilaf, él es Seremi de Agricultura de la región de la Araucanía, precisamente a raíz de esta emergencia por los incendios forestales. Seremi, también queríamos saber, parte de este despliegue ha sido relevante, también las autoridades han tomado distintas medidas, como lo son, por ejemplo, el toque de queda, que también fue importante y se hizo un balance positivo de su funcionamiento, al menos en las primeras horas. También se realizó el llamado durante el fin de semana a la faena cero. Algunos gremios también ahí hacían alusión a que, si bien esto era importante, era relevante poder hacer estas medidas, tomar estas medidas para evitar la propagación de las llamas, también quizás podría tener algún tipo de impacto, al menos en los pequeños agricultores. ¿Cómo lo ven ustedes también en relación a la aplicación de estas medidas para poder contener las llamas, pero también entendiendo que hay sectores, o más bien familias, que subsisten gracias a este trabajo y que las pérdidas quizás para ellos también pueden ser importantes, aunque sean quizás de menor magnitud? Sí, bueno, yo creo que las medidas restrictivas siempre generan algún impacto en algunos sectores, pero queremos destacar precisamente la visita, el terreno que ha hecho el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, acá en nuestra región, que permitió también sacar adelante esta declaración de emergencia agrícola y que hoy día nos permite llegar oportunamente con los usuarios de INDAP con las ayudas tempranas. El toque de queda también es una medida que ha sido valorada positivamente por todos los sectores, porque es una medida disuasiva muy importante y se ha tomado también resguardo, por decirlo de alguna manera, frente a algunas situaciones del sector agrícola. Se permitió ahí un salvoconducto para que puedan, sobre todo, transitar los camiones. Eso es en definitiva porque la faena cero es un llamado que nosotros hacemos como Ministerio de Agricultura cuando hay condiciones muy propicias para la generación de incendios, pero claro, eso es una medida que es voluntaria, no es obligatoria. Entonces es importante que cuando se den ese tipo de situaciones los agricultores, agricultoras entiendan el riesgo que implica tener trabajos durante las horas de mayor temperatura. Y lamentablemente hemos tenido precisamente incendios acá en nuestra región que tiene que ver con labores agrícolas. Una pequeña chispa cuando se trabaja con algún tipo de elemento, como una cosechera, por ejemplo, choca con una piedra y eso inmediatamente genera incendio, y ya lo hemos tenido en la región. Seremi, respecto al efecto económico que ha tenido estos incendios y entendiendo además que se trata de una situación bien recurrente, lamentablemente, porque todos los veranos estamos expuestos a incendios de esta naturaleza. ¿Cómo están trabajando con una mirada a más largo plazo la posibilidad de generar mayor certeza, más seguridad también desde el punto de vista del capital de trabajo que tienen sobre todo pequeños y medianos agricultores? ¿Se ha ido avanzando en ese camino? Sí, bueno, lo primero, nosotros acá también hemos sido bastante como sinceros porque los incendios forestales acá en nuestra región, en el contexto de cambio climático, han llegado para quedarse. Por lo tanto, tenemos que ir precisamente, como tú decías, aumentando los niveles de preparación. Por eso también el Ministerio hoy día está sacando adelante una nueva ley de incendios, porque tú sabes, Sebastián, que acá, por ejemplo, hoy día con la legislación que tenemos, no podemos obligar a que una persona, por ejemplo, haga un cortafuego cuando está en un lugar de riesgo. No lo podemos hacer. Tenemos acá, te puedo dar el ejemplo del Cerro Conungüeno, acá en Padre Las Casas, al lado de nuestra capital regional, y es de privado, está pero totalmente cubierto de pica pica, que es un material muy inflamable en los incendios, pero no podemos nosotros como Estado obligar hoy día a que esos particulares hagan un manejo de ese material. Todos los años estamos teniendo ahí precisamente
incendios, y eso implica gastos de recursos, bomberos, etcétera. Por lo tanto, necesitamos una nueva legislación, se está avanzando en aquello y esperemos que durante marzo ya sea promulgada para que tengamos más herramientas y así enfrentar de mejor manera los incendios que lamentablemente están y llegaron para quedarse acá en nuestra región. Claro, una situación lamentable porque ya lo decíamos, al menos algunas autoridades locales ahí decían 3 febreros consecutivos enfrentándonos a esta situación, a tomar medidas que quizás en un pasado no eran tan necesarias, al menos con tanta recurrencia, ¿no? Y por cierto que también ahí entonces el despliegue de las autoridades y estas medidas que se espera que también vean la luz prontamente. Héctor Cumilaf, Seremi de Agricultura de la región de la Araucanía, muchas gracias por este contacto y esta conversación con CNN Chile Radio. Que tenga buen día. Gracias, Seremi. Muy buenos días. Ahora vamos en ruta, de hecho, a Purén, ahí a hacer las primeras entregas oportunamente, tal como nos pidió nuestro ministro Esteban Valenzuela. Muchas gracias, que estén muy bien. Buen día, gracias. 8 de la mañana con 53 minutos, Seba. Por cierto que vamos a quedar atentos a cómo se ha ido desarrollando esta emergencia. Sabemos que aún queda bastante por combatir y también por la ayuda que hay que entregarle a las personas que ya sienten los primeros daños a raíz de esta situación. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de empresas. ¿Por qué? Porque durante estas últimas horas hemos conocido algunas acusaciones que han surgido hacia el proyecto Equimal Lo Aguirre. No solamente por la parte de las comunidades, hay que recordar que este proyecto había iniciado un proceso de segunda consulta ciudadana, lo que también ahí arrojó otro tipo de puntos por parte de las comunidades, pero acá el punto lo hace también SQM. SQM realiza una especie de advertencia, o más bien también lleva un requerimiento hacia el Servicio de Evaluación Ambiental, señalando que parte de la construcción, o más bien del trazado de este proyecto, que hay que recordar, Seba, es un proyecto para poder transmitir, se va a construir una línea de transmisión de energía. Exacto, que conecta el norte con el centro de nuestro país. Es muy grande el tramo que considera. Y también, por cierto, el beneficio que va a generar, teniendo en cuenta que en los últimos años las energías renovables no convencionales han aumentado muchísimo su participación en el parque de generación eléctrica, tanto así que las redes actuales no dan abasto para poder transmitir toda esa energía. De ahí radica entonces la importancia de este proyecto. Pero resulta que Sokimich entonces plantea esta acusación, digámoslo así, y señala que gran parte del trazado del trabajo que el proyecto Equimal Lo Aguirre considera estaría sobreponiéndose también con parte de las labores que ellos tienen que hacer dentro de sus operaciones ahí mineras entonces en el norte de nuestro país. Se genera entonces esta tensión, ya lo decíamos en un inicio, no solamente por parte de las comunidades que también han hecho sus puntos ahí, han señalado que este proyecto, que como ya lo decíamos sigue en evaluación ambiental, estaría causando cierta afectación también en distintas comunidades que se habrían advertido, pero que quizás no estarían tan tomadas en cuenta al momento de seguir adelante con la operación de este proyecto. Y un buen reflejo de la complejidad que tiene este proyecto es una línea de transmisión de más de 1.400 kilómetros. En todo su proyecto de evaluación ambiental ha ido recibiendo muchísimas observaciones también para hacer algunas correcciones. De hecho, son casi 2.600 observaciones las que se han recibido. Y como decíamos, es muy difícil su desarrollo porque atraviesa distintas zonas, distintas regiones también. Son 5 regiones, Seba, y 28 comunas. Claro, imagínate, y cada una de esas zonas con características naturales, productivas, propias de cada distintas, propias de cada lugar, exacto. Pero por otro lado, también es imprescindible esta línea para que aprovechemos realmente el potencial de desarrollo de energías renovables en el norte, porque actualmente, ¿qué es lo que pasa? Como tú bien decías, Fran, se desarrolla esta energía, se genera energía solar, eólica, etcétera, no se puede inyectar al sistema y se genera lo que se llama el vertimiento, o sea, energía que en definitiva se pierde. Sí, se pierde y ha sido, ya lo decíamos también anteriormente, durante el último tiempo ha habido un aumento bastante importante de esta generación de energía que se podría aprovechar también y no generar residuos, por decirlo así también. Entonces, claro, se ha dicho también y se ha puesto sobre la mesa la importancia de la construcción de este proyecto que ya tiene harto tiempo ahí en tramitación, pero se encuentra cada cierto tiempo también con estas
dificultades, podríamos decirlo Exacto. de alguna manera. Y ahora también es relevante, Seba, porque no solamente es parte de la comunidad, de las comunidades que también están haciendo esta alerta de pongan ojo acá, porque quizás pueden pasar a llevar parte de la naturaleza, parte de ciertos puntos que no se están quizás considerando, sino que también es otra empresa la que también obviamente tiene sus intereses particulares, no quiere también ver afectado su propio trabajo, pero se genera también entonces esta especie de roce, ¿no? Sí. Bueno, y también durante la jornada de ayer pudimos tener reacciones por parte de precisamente Kimal Loaguirre. De hecho, el diario Pulso recoge esas impresiones durante esta jornada y ellos han indicado, Seba, que han seguido los procesos legales de evaluación ambiental, que se ha tenido conocimiento, tomado conocimiento de estos requerimientos también, de estas puntos que se han hecho en relación a cuál podría ser la afectación en distintas zonas, y ellos también señalan que desde el punto de vista ambiental se efectuó una revisión de aquellos proyectos o actividades que tengan quizás ciertos permisos ya aprobados o en trámite y que dentro de esa revisión que ellos hicieron no encontraron ninguna relacionada con SQM, entonces ahí también se genera parte de esta tensión. Por cierto, también que hay que quedar atentos a cómo sigue la evaluación, teniendo en cuenta que tenemos un problema en relación precisamente a la tramitación de los permisos, que pega directamente en lo que tiene que ver con la inversión. Tal cual. Lo hemos dicho también en bastantes ocasiones, el proyecto de permisología sigue aún en tramitación, así que son puntos que también se consideran porque son incluso parte también de esta misma tramitación. 8 de la mañana con 58 minutos y vamos a finalizar esta revisión de las informaciones económicas con un tema que también tocábamos ayer, Seba, en Agenda Económica en su edición PM, y tiene que ver con este mensaje que da el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, a raíz, primero, ayer conocimos un dato de inflación en Estados Unidos, el índice de precios al consumo subió 3%, fue más de lo que esperaba el mercado y eso también genera un poquito más de presión al momento de las decisiones en materia de política monetaria. Acá también hay que recordar, Seba, que se da un conflicto bastante particular. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos, desde que llegó al poder, en este segundo periodo, le ha pegado harto al Banco Central de Estados Unidos. Sí, claro, tiene muchas críticas al trabajo. Críticas que quizás antes descansaban un poco en la administración anterior, precisamente de lleno en el presidente Joe Biden, expresidente, y ahora, podríamos decirlo quizás en lenguaje más coloquial, le tira un poco la pelota a la Reserva Federal, diciendo que incluso Trump dice, yo tengo más conocimientos que el propio presidente de la Reserva Federal, claro, muy en su estilo tradicional. Y lo culpa finalmente de un escenario, del escenario económico que enfrenta. Y claro, le sirve como comodín de esa forma, ¿no? Si suben los precios, si hay más inflación y eso genera malestar ciudadano, bueno, la culpa es del Banco Central. Claro, de todas maneras, y haciendo también ese punto, es que el presidente Donald Trump ha instado a que precisamente el Banco Central norteamericano haga ajustes en la tasa. ¿Y qué es lo que dice Jerome Powell en una presentación que tuvo también frente al Congreso estadounidense? Que no hay prisa para hacer estos movimientos aún, que las cifras se mantienen todavía dentro del rango estable, no hay apuro en hacer la reducción de las tasas, él señala, también manteniendo la autonomía propia de esta institución y no haciendo caso, más bien haciendo caso omiso a las palabras del presidente de Estados Unidos. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. A ver. La Reserva Federal sigue totalmente enfocada en lograr nuestros objetivos de doble mandato de máximo empleo y la estabilidad de precios para el pueblo estadounidense. La economía es fuerte en general. Ha logrado avances significativos hacia nuestras metas en los últimos 2 años. Las condiciones del mercado laboral se han enfriado y permanecen sólidas. La inflación se ha acercado mucho más a nuestra meta de largo plazo del 2%, aunque sigue siendo algo elevada. Dado que nuestra política monetaria es ahora mucho menos restrictiva de lo que había sido y que la economía se mantiene fuerte, no necesitamos apresurarnos a ajustar nuestra política monetaria. Sabemos que una reducción demasiado rápida o excesiva de la política monetaria podría obstaculizar el avance de la inflación. Al mismo tiempo, reducir la política monetaria demasiado despacio o demasiado poco podría debilitar indebidamente la actividad económica y el empleo. Ahí parte de los argumentos bastante sólidos que entregaba también el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en relación a la situación general de las tasas de interés y cómo esta decisión de mantener al menos esta pausa, digámoslo de alguna manera, responde también a la situación económica que se vive actualmente en el país. El presidente de Estados Unidos decía que las tasas de interés deberían bajar, lo mencionó en su propia red social, porque iría de la mano con los aranceles que él también, de los cuales se ha conocido últimamente y que ha aplicado a distintas industrias, a distintos ahí. Entonces se genera también esta especie de contradicción, porque si se genera, por ejemplo,
una política menos restrictiva en las tasas, que de hecho ya lo dice el presidente de la Reserva, ya estamos con una política menos restrictiva, pero si aún es más restrictiva, o sea, menos restrictiva, podría contribuir precisamente al alza de precios. Entonces claro, se genera también ese punto ahí. Por cierto que vamos a quedar atentos a todos estos puntos que también son bastante controversiales, y por cierto que también nuestra atención, al menos acá a nivel nacional, se centra todavía en los incendios forestales, y vamos a seguir analizando parte de esas medidas que se van a implementar, las ayudas que también dábamos a conocer acá, Seba, en la edición PM de Agenda Económica. Muy bien, estaremos con eso. A propósito de la Reserva Federal y las tasas en Estados Unidos, el dólar a esta hora es 952 en los resultados en línea que estábamos viendo. Francisca Bamondes con Agenda Económica M. Gracias, Fran. Nos vemos, Seba. Chao. 9 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos a ir a la pausa. No se vayan, porque al regreso nuestro espacio Voces del Poder junto a la alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, y el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. A la vuelta, aquí en CNN Chile.